Veamos entonces qué hacemos cuando abordamos el diseño, cuándo y cuánto regar. Aquí ya les decía que la idea es, ¿verdad?, tener el suelo entre PMP y capacidad de campo, entre estos dos límites. Sin embargo, para no estresar la planta, para no afectar demasiado el rendimiento potencial del cultivo, lo que se hace es poner un umbral de riego que ya más o menos se tiene identificado en algunos cultivos, ¿sí? No debemos dejar que llegue hasta acá, hasta PMP. En algunos casos decimos, mira, debe regar cuando toda esta porción se haya consumido en un 25% o cuando se haya consumido un 50%. En las hortalizas se ha aceptado, ¿sí?, cuando se riega por aspersión, ¿sí?, o rodado, por ejemplo, se dice no más que no se vaya más allá del consumo del 25%. En granos dice que no se vaya más allá del 50-60%, por ejemplo. Pero ya he dicho que en riego por goteo, lo ideal es que andemos aquí, de tal manera que esta línea verde que estamos viendo sea frecuente, sea como una cuerda vibratoria, que esté aquí muy pegadita, súper pegadita. Esto es permitido pues en riego por gravedad o riego por aspersión, por ejemplo, con cañones, ¿sí?, o con aspersores medios. Entonces, esto va a depender del tipo de suelo. Esta variación va a depender de la edad de la planta y de las condiciones atmosféricas. Si las condiciones atmosféricas demandan más evapotranspiración, pues hay que aplicarlo con mayor frecuencia. Bien, para definir el riego, pues debemos hacer un balance en el suelo, un balance de agua en el suelo, como aquí se indica. Llevarlo de una humedad inicial a una humedad final, como aquí se indica en la flechita. Obviamente queremos llevarlo muy cerca a capacidad de campo. En riego por gravedad, de manera inherente, casi lo llevamos a saturación. Y para conocer esto, para hacer esto, necesitamos entonces conocer el clima del lugar. Necesitamos conocer este, eh, la radiación solar, la humedad relativa, la temperatura, velocidad del viento, entre otras. Pero bien, viéndolo ya como cantidad de agua, lo que tenemos que hacer es un balance de aguas. De manera que aquí debemos de identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿sí? De tal manera que al final a lo que llegamos es a un requerimiento de riego. Y el requerimiento de riego R es lo que evapotranspira el cultivo menos lo que aporta la lluvia al suelo, denominado aquí como PE, precipitación efectiva, porque no todo lo que llueve queda disponible en el suelo para la planta. Una parte se escurre, otra parte se evapora inmediatamente y otra parte se percola, se va al fondo más allá de la zona de raíz. Y la evapotranspiración del cultivo depende del clima y del manejo del cultivo, de la especie y de la etapa. Así es que esta es la ecuación que resulta el balance, ¿sí? Eh, en riego por goteo, me adelanto, usualmente eliminamos esta parte y decimos el riego es igual a la evapotranspiración del cultivo. ¿Por qué quitamos la precipitación efectiva en el diseño? Porque es muy difícil saber si el día juliano tal va a llover, ¿sí? Entonces, preferimos no incluirlo, ¿sí? Y
nos limitamos a decir solamente le vamos a reponer lo que evapotranspira diariamente la planta. Bien. Aquí muestro cómo se calcula la evapotranspiración del cultivo, cómo interviene el clima. Primero tenemos que calcular, así se calcula una evapotranspiración de referencia llamada ET0. Esa ET0, ¿sí? Es aquella evapotranspiración que tiene un cultivo de referencia que puede ser pasto de alta densidad, pasto bien regado sin limitaciones de agua de un porte medio de 30 a 40 centímetros de altura, expuesta a las condiciones climáticas del lugar. Luego, como eso corresponde a un cultivo que no es el de interés, esa ET0 se ajusta, se multiplica por un factor de ajuste que le llamamos KC, K de cultivo. Ese KC corresponde al cultivo de interés y corresponde a la etapa de desarrollo del cultivo de interés, de tal manera que la multiplicación de estos dos da la evapotranspiración del cultivo de interés. Luego, si esa evapotranspiración del cultivo de interés se multiplica por un KC ajustado, ¿sí? Por un KS, resulta una evapotranspiración del cultivo ajustada, pero eso es muy complicado hacerlo, porque necesitaríamos saber a priori cómo vamos a manejar el cultivo, si vamos a ser eficientes para regar, las labores culturales que vamos a desarrollar, qué tan eficientes vamos a ser, entre otras cosas. Como es difícil conocerlo, usualmente nos quedamos hasta esta parte. Y este ajuste, ¿sí? Es el que hacemos en la operación diaria, a prueba y error si acaso. Y la idea es minimizar esas pruebas, esas pruebas a error, pruebas de error, ¿sí? De manera que estamos en este punto. Esta ET0, hay muchas maneras de calcularlo. Hay muchos métodos. A ver, hay muchos métodos, no los tengo aquí no los quise poner pues para no ser tan abundante la plática, pero existen muchos métodos y hay muchas ecuaciones empíricas para ello. Por mencionar algunas, existe la ecuación reina, ¿no? La más precisa si es que tenemos la información, toda la información de clima y precisa, es la de Penman-Monty. Otra de ellas es la de Hargreaves, por ejemplo. Otra de ellas es la de Thornwaite. Otra más es la de Blaney-Criley, ¿sí? En fin, otras se basan en la medición del tanque evaporímetro, por ejemplo. Y entonces ahí la tarea es ahora obtener el KC. Para una vez que obtenemos ese ET0, ajustarlo por el KC. Afortunadamente, investigadores alrededor del mundo, varios investigadores alrededor del mundo, han hecho estudios y la FAO se ha encargado de recopilarlos, de concentrarlos. Así es que en el manual de la FAO, manual 56 de la FAO, cuadro 12, pueden consultar una tabla extensísima de valores de KC, ¿sí? Aquí en esta imagen, en esta gráfica se presentan un concentrado de muchos cultivos comerciales. En el eje horizontal está la etapa de desarrollo del cultivo. Aquí se dividió en 4 etapas. Inicial, la etapa de desarrollo del cultivo, mediados de temporada y final de temporada. Y por otro lado, en el eje vertical está el valor de KC. Y esta banda abarca la variación de KC para una gran cantidad de cultivos. Hay unos que tienen valores tan pequeños como 0.2 al inicio de, de su desarrollo y hay valores tan grandes como 1. Y por supuesto, estos van aumentando a medida que
que va creciendo el cultivo hasta llegar a su clímax en una parte de mediados de temporada y luego vuelve a descender. Entonces hay valores tan altos como 1.2, por ejemplo, en la caña de azúcar, ¿sí? Eso implica 1.2, ¿qué significa? Que la evapotranspiración de referencia que corresponde a un cultivo denso de tamaño de porte medio, sin necesidades de agua, queda bajito con respecto a al de caña de azúcar. Y lo que se hace es entonces multiplicarlo por 1.2 para ajustarlo a ese cultivo. Así que no puse la tabla, pero la pueden consultar aquí. De manera que en esta tabla les presento, por ejemplo, les presento un ejemplo de cómo interviene el cultivo, la fecha de siembra y por supuesto el clima, las condiciones climáticas del lugar. Haciendo el balance ese que les comento, calculando la ET0, la cual considera el clima, y después involucrando KC, la cual involucra al cultivo y la etapa de desarrollo, ¿sí? Aquí les muestro eh, el cálculo, por ejemplo, aquí he supuesto que es un suelo arcilloso, y en ese suelo arcilloso estamos suponiendo eh, un cultivo X, ¿sí? Con una profundidad radicular de 60 centímetros, ¿sí? Y aquí hemos supuesto eh, una, una fecha de siembra que es en diciembre y se va a cosechar en abril. Entonces, haciendo el balance, ¿sí? En la columna que está enmarcada con color verde está el requerimiento de riego, ¿sí? Para cada mes, para cada bloque de días, ¿sí? Y luego, acá hasta el lado derecho, de acuerdo a la evapotranspiración del lugar, asociado pues a la planta, aquí están los números de riego que se deben de aplicar. Son 7 riegos. Acá están las fechas. El primero fue el 9 de diciembre, que es el de presiembra, y después están los demás. Y aquí está el intervalo entre los riegos, de tal manera que el suelo no se nos vaya hasta hasta punto de marchitez permanente, sino que vaya un poquito, que no llegue hasta ahí. Hay un lugar que hemos predefinido que queda arriba de ahí, ¿sí? Entonces la primer lámina que se aplica es de 6 centímetros, porque es la que le cabe al suelo, yendo desde PMP hasta capacidad de campo, y después se le aplica 3.72, que es aproximadamente un 60%. Aquí en este cultivo se permite que se consuma un 60% aproximadamente, ¿sí? Aquí dice coeficiente de aprovechamiento permisible 0.6, quiere decir un 60% de la humedad aprovechable. Es para un cultivo de grano, por ejemplo, trigo, ¿sí? Entonces, si las condiciones de clima cambian, aquí no están expresadas, si la temperatura cambia, ¿sí? Si la lluvia cambia, este balance va a cambiar. El número de riegos va a cambiar, la frecuencia de riegos va a cambiar. Esto es pensando, por ejemplo, en un riego por gravedad, ¿sí? Aquí está, pues, pongo siempre el riego por gravedad porque es la referencia. Por supuesto que en un riego por goteo estamos pensando en reponer lo que se evapotranspira diariamente, ¿sí? Entonces vean cómo a lo largo del cultivo va variando el intervalo entre riegos. Entre el primero y el segundo se requirieron 41 días, entre el segundo y el tercero 21, luego 15 y luego otra vez cambió a 24. ¿Por qué? Porque el cultivo va creciendo, pero a su vez las condiciones de clima son distintos. Ahora bien, aquí pusimos un suelo arenoso. Si ponemos otro suelo, aun cuando el clima sea el mismo, cuando hayamos sembrado la misma fecha y sea el mismo cultivo, ese hecho va a hacer que cambie este calendario, ¿sí? Entonces, repito, las, la cantidad y frecuencia de riego depende del suelo, del sustrato, del clima, de la especie, tal, ¿sí? Y de la etapa de desarrollo.